presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Info TNU. Vamos a los principales títulos de la jornada. El comisionado carcelario Álvaro Garcés dijo que los 2 reclusos que murieron durante el último motín en el Comcar fueron ejecutados por policías y pidió tipificar delitos de lesa humanidad. La justicia de Maldonado resolvió que el niño y el adolescente involucrados en la muerte de otro de 11 sean derivados a instituciones del INAU. La madre de uno de ellos que había sido detenida quedó libre. El Centro de Navegación asegura que se perderán fuentes de trabajo como consecuencia de las medidas argentinas. El ministro de Transporte dijo que no hay que dramatizar. El ministro de Defensa sancionó al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Daniel Castelá, con 2 días de arresto por sus declaraciones sobre los desaparecidos, en el libro Bajo Sospecha de Fernando Amado. Meteorología emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias y granizo para todo el país. Info TNU recorrió los colectores ubicados en la zona de La Aguada, que podrán ser visitados por el público en general en la próxima edición del Día del Patrimonio. El gobierno argentino notificó al Grupo Clarín que comenzó el proceso por el cual debe adecuarse a la ley de medios declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Jordania cambió el estadio para recibir a Uruguay el 13 de noviembre por el repechaje. Jugarán en el estadio de Amán, con capacidad para 25.000 personas. En la entrevista recibimos al director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, para hablar del ciclo de paneles ciudadanos Sumar, que este año está dedicado a los derechos de autor. Se lo decíamos en titulares, Meteorología emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias para mañana. La advertencia rige desde las 4 de esta madrugada y termina a las 4 de la madrugada del sábado. Además de las fuertes lluvias, se prevé caída de granizo y rachas de vientos de entre 75 y 120 kilómetros por hora. El fenómeno afectará a todo el país, pero con algunas diferencias de horario. La muerte de 2 reclusos del Comcar el pasado 22 de octubre durante un motín fueron calificadas como ejecuciones extrajudiciales por parte del comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcés, que informó en el Parlamento que las muertes ocurridas se debieron al desconocimiento de la cadena de mando por parte de algunos policías y que a su juicio lo sucedido fue una masacre. El informe establece primero que las muertes ocurridas en el Comcar durante el motín del 22 de octubre constituyen ejecuciones extrajudiciales causadas por un grupo que actuó por fuera de la cadena de mando. También se desconoce si ello obedece solo a cuestiones de impericia o imprudencia o si, además, la actividad respondió a otro orden de intencionalidad. Tercero, que quien ordenó el empleo de munición letal a corta distancia y en forma indiscriminada y aquellos que cumplieron la directiva manifiestamente ilegal se encuentran moral y técnicamente impedidos de servir como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales a cargo por parte de la justicia, se espera la depuración de los cuadros funcionales previo a los trámites legales. Más adelante, se reconoce la celeridad del Ministerio del Interior en la investigación de los hechos y la disposición del comando del Instituto Nacional de Rehabilitación para deslindar las responsabilidades del caso. Asimismo, las apreciaciones respecto del accionar criminal de un reducido grupo de funcionarios no implica una condena a todo el personal penitenciario. Al suscrito, aclara Garcés, le constan las adversidades de la labor del personal en las cárceles. Por último, se establece que teniendo en cuenta que en nuestro derecho no existe todavía una figura específica que prevea la ejecución extrajudicial como figura autónoma, se recomienda la creación de un tipo penal específico que reconozca a esta conducta como un crimen de lesa humanidad. Yo sobre todo quiero aclarar que cuando se habla de ejecución extrajudicial o riesgo de una masacre, lo hago no con tinta roja, sino únicamente desde el punto de vista técnico. La masacre es, de acuerdo a la doctrina de
los derechos humanos a nivel internacional la repetición, la secuencia de ejecuciones extrajudiciales. Si los proyectiles que fueron disparados hubieran impactado a más personas, el resultado hubiese sido mayor. Esa es la única intención que tengo cuando hablo de ese riesgo, y lo hago además desde un modo constructivo y teniendo presente que hay un proceso de cambio en el sistema penitenciario que tiene que continuar, y que en todo caso la reacción posterior de investigar es una reacción saludable, y por eso he destacado también la colaboración que tuve de parte del comando del Instituto Nacional de Rehabilitación, que fue amplia y me permitió además poder informar a la comisión. Y tras este informe del comisionado carcelario, los representantes de la oposición anunciaron que van a solicitar al Ministerio del Interior que concurra al Parlamento para brindar más información sobre este caso. Una cosa que no se puede creer, ¿no? De gente que le estuviera tirando a otros que estaban aparentemente desarmados, más de 100 personas, en un techo que estaba a 12 metros de allí. De hecho, gravísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo la cadena de mando se pudo interrumpirse de alguna manera y no apercibirse en las autoridades policiales que estaban allí? Bueno, yo voy a plantear en la comisión no solo lo que el comisionado hoy, muy fundadas razones, expuso, y sus conclusiones por lo menos preliminares, hasta tanto se prosiga la actuación judicial, sino citar al propio ministro y a los responsables del Instituto de Rehabilitación para tener la versión del propio ministerio. Es una situación muy preocupante de un sistema donde indudablemente existe droga, corrupción, parece que funcionario fuera de la cadena de mando. El respeto al presumario judicial, por lo tanto vamos a estar observando y analizando conjuntamente con el comisionado los pasos a seguir, pero hablan de una situación realmente violenta, con trágicas consecuencias, y donde pareciera ser que en el sistema penitenciario la vida no vale nada. ¿Riesgo de masacre? Mire, yo voy a ser respetuoso en no calificar lo que ocurrió, pero creo que el término más generoso sería el de una masacre. Senador, hay una recomendación desde el punto de vista legislativo de la masacre o la ejecución extrajudicial que no está legislada como una figura autónoma y que podría ser un delito de lesa humanidad. Bueno, justamente es un planteo muy interesante que nos ha hecho el comisionado, y que si bien ninguno nos terminamos de expresar, porque hay que ver la formulación de ese agregado al artículo del proceso penal, que sería muy interesante. Nosotros lo vimos con muy buenos ojos en general, por lo menos todos los parlamentarios que hablamos lo vimos con muy buenos ojos, y el carácter del delito de una ejecución extrajudicial, bueno, pasaría a integrar, bueno, una vez que esté la propuesta. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en conferencia de prensa ayer reconoció que las muertes habrían sido provocadas por esos disparos policiales. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa que está motivada por... Desde el techo del módulo 2 se dispararon 65 cartuchos de munición letal. La poca distancia entre los techos de los dos módulos hacen suponer que la inmensa mayoría de los disparos fueron al aire. Si no hubiera sido así, habrían sido muchísimo más grande la lista de muertos y heridos. Pero todo hace suponer que no todos los disparos fueron al aire. De ese techo tienen que haber salido los disparos que dieron muerte a Claudio Javier Techera y a Alejandro Javier Landaburu. Hasta acá llega nuestra investigación de urgencia. De ahí obtuvimos la información que acabamos de brindar. No es toda la investigación. Está investigando el juez, y lo que el juez está investigando está en secreto de presumario. El juez tendrá que actuar, tendrá que determinar si efectivamente fue como estamos diciendo o si fue de otra manera. Y si fue así, tendrá que determinar si fue debido a error o fue debido a mala fe. El juez tendrá que determinar si hubo delitos. Y nosotros, a través de la investigación administrativa en curso, la más profunda, la más prolongada, tendremos que determinar cuáles fueron las faltas administrativas. Cambiamos de tema. La justicia de Maldonado resolvió que el niño y el adolescente involucrados en la muerte de un vecino de 11 años sean derivados a 2 instituciones del INAU en Montevideo.
El sistema de responsabilidad penal adolescente recibirá al chico de 14 años que fue imputado por el homicidio de un niño de 11 en el asentamiento Benedetti de Maldonado. Creemos que el hecho de haber matado a otro chico ya es un problema grave porque no es los casos que habitualmente tenemos de menores que cometen delitos a veces muy graves, pero contra mayores. En este caso estamos hablando de contrato menor. El otro participante, un niño de 11 años, será remitido a una clínica API del INAU, donde recibirá atención psiquiátrica. La jueza de la causa dejó en libertad a la madre de uno de los involucrados, luego de ser detenida por encubrimiento. Creemos que en algún momento este muchacho tendrá que ser consciente de la responsabilidad del acto que cometió. Ese es un tema que nos hemos enmarcado nosotros en la política de responsabilidad. No tanto en el tema de la privación de libertad como sanción, porque a veces el muchacho, si no se arrepiente de lo que cometió, va a ser innecesario casi su privación de libertad porque lo vamos a tener un tiempo y va a volver a cometer delitos. Ahora cada institución realizará una pericia para conocer a los menores y determinar el tratamiento. Haremos un diagnóstico con un psiquiatra, un psicólogo, y ahí veremos qué patologías tiene o si directamente, cometió una barbaridad, pero no es por un problema de salud mental, llamémosle. La policía continúa con las indagaciones y se aguarda información complementaria a la primera pericia forense. En otros asuntos, el Centro de Navegación alerta sobre posible pérdida de fuentes de trabajo en el puerto de Montevideo como consecuencia de las medidas dispuestas por el Gobierno de la República Argentina. Por estas horas se realizan contactos con la Cancillería para destrabar la situación. Un barco con bandera paraguaya, pero de propiedad uruguaya, que viajaba con destino a Montevideo, fue impedido en las últimas horas de cargar en el puerto de Rosario sobre el río Paraná por disposición de la aduana argentina. Esta situación es el disparador para que el Centro de Navegación con sede en Montevideo tenga clara la señal de que se está aplicando una nueva medida restrictiva del gobierno argentino que prohíbe los transbordos de mercaderías argentinas en puertos locales. Esto afecta especialmente al puerto de Montevideo, dadas sus características. Montevideo es un puerto concentrador donde hay tráficos regionales que captan cargas en los puertos de Rosario, de Zárate, de Las Palmas, en el Paraná. Toman esas cargas, las traen a Montevideo. Otros barcos de menor porte también hacen el tráfico de Ushuaia hacia el norte, en los puertos argentinos. Toman esas cargas, inclusive son cargas refrigeradas, fruta, pescado, que pagan muy buen flete, los dejan en Montevideo. Y después vienen los buques oceánicos y llevan esas cargas a los destinos finales que pueden ser Lejano Oriente, el norte de Europa, Mediterráneo, la costa este de las Américas. Los empresarios creen que el impacto será económico y en fuentes de trabajo. La terminal de contenedores TSP podría tener que reducir la mitad de su plantilla si este tema no se soluciona. Va a obligar a que los armadores regionales y los armadores que hacen los tráficos oceánicos elijan otro puerto hub en Brasil. Quiere decir que al perder esa masa crítica van a bajar las escalas de los portacontenedores al puerto de Montevideo. Hay una pérdida muy importante del orden de 80 millones de dólares de afectación directa, más todas las connotaciones que puede tener que afecta al comercio exterior del país. El Centro de Navegación hace contactos con Cancillería buscando destrabar la situación. El martes en la mañana estuvimos en Cancillería, le entregamos la disposición al subsecretario, al economista Luis Porto, dijo que ya la conocía y que le había pedido un estudio de impacto al Ministerio de Transporte y nosotros nos ofrecimos para hacerle llegar también un estudio de impacto de acuerdo a nuestra visión, que es lo que nosotros entregamos ayer y es más o menos lo que le estoy manifestando. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se pide calma y paciencia ante las medidas portuarias argentinas, mientras los despachantes de aduana sostienen que la situación es complicada. Para los despachantes de aduana, las medidas argentinas reducirán la actividad entre un 25 y 30%. Esto es una competencia. El más eficiente y el más barato es el que lleva los barcos. Los barcos no se la van a jugar por nadie, se la van a jugar porque le brinde mejor servicio y les sea más barato. Hoy por hoy el Uruguay está muy bien posicionado. Sus efectos se verían a mediados de diciembre y beneficiarían a las empresas argentinas. Yo creo en lo muy, pero muy personal, acá no hablo por la DAU,
Es una medida política disfrazada, ¿no? Los efectos se amplían a varios sectores. También las agencias marítimas, también los camioneros, también las terminales. Las terminales no tendrían mucha razón de ser. O sea, es peligroso, muy peligroso. Los aduaneros apuestan a que prosperen las gestiones de Cancillería. En forma similar se pronunció el jerarca de transporte. En esto lo recomendable es la calma, que actuemos con cautela, que actuemos con mucha tranquilidad y vayamos analizando, bueno, cómo hicimos con la conectividad aérea. En vez de lamentarnos de lo que nos pasa, remangarnos y estudiar cómo volvemos a la situación o mejoramos la situación preexistente. La próxima semana se reunirá la comunidad portuaria para evaluar la situación y determinar sus acciones. Danilo Astori habló sobre su relacionamiento con el presidente de la República. Consultado por radio El Espectador en Israel, el vicepresidente destacó que a pesar de las diferencias existentes, la lealtad hacia Mujica no tiene límites. La asignación de canales de TV digital realizada en las últimas horas por el Poder Ejecutivo y la forma en que se resuelve el litigio con el empresario Francisco Casal han marcado diferencias entre el sector que lidera Danilo Astori y el mandatario. De todas formas, el vicepresidente habló de su lealtad hacia Mujica, dijo que la misma no tiene límites y que por eso cuando hay una diferencia la plantea. Astori destacó a Radio El Espectador en Israel las cualidades del presidente Mujica. Siempre que he levantado el teléfono lo he encontrado y dispuesto a conversar. Mujica es un gran negociador, es uno de los mejores que tenemos. Es un hombre de diálogo, es un hombre, voy a usar una palabra que quizá no sea muy representativa, pero por lo menos expresa mi opinión. Es un hombre flexible, como él dice, tiene marcha atrás. Y conmigo la ha tenido, y yo se lo reconoceré siempre. El vicepresidente enfatizó: las labores del Poder Ejecutivo me interesan muchísimo y siento preferencia por ese trabajo. Por ese motivo aventuró que seguramente va a estar en el Ejecutivo. Con respecto a su futuro político, Astori dijo: voy a estar con Tabaré, que me ha dicho una cosa muy linda: vas a estar donde quieras estar. Indicó que aún no tiene resuelto qué puesto ocuparía en un futuro gobierno del Frente Amplio. Más de 40 empresarios acompañaron al vicepresidente Danilo Astori a Israel en busca de nuevos mercados. El informe es de nuestro corresponsal, Quique Kierzenbaum. La delegación empresarial organizada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías Informáticas que visita Israel tuvo un encuentro en la sede central del Banca Poalim en Tel Aviv con empresarios de alta tecnología. En el marco de esta visita de 6 días, en las cuales se exploran nuevas tecnologías y posibles inversiones en Uruguay, el presidente del directorio del Banca Poalim, Yair Serussi, se refirió a su experiencia con Uruguay. Uruguay es la Suiza de América y no es una sorpresa. Esto se debe a que Uruguay es un estado muy estable, democrático, con alto nivel de educación, un buen sistema legal, una buena supervisación de bancos y un fuerte banco central. Uruguay es un país cómodo para trabajar, un país avanzado, un país que ayuda a emprendedores, cómodo en términos de regulación y un país que estimula las inversiones. Nosotros ya trabajamos en Sudamérica y queremos agrandar nuestras inversiones y vemos en Uruguay un objetivo interesante, nos cuenta el empresario Moshe Horowitz. El objetivo es aprender, es aprender, digamos, obviamente no todo lo que uno ve acá es transportable así como sí al Uruguay, pero siempre hay muchas lecciones interesantes, ¿no? Entonces, la idea era visitar todo el espectro de lo que es el ecosistema emprendedor israelí. En el marco de la visita de la delegación organizada por la CUTI, los empresarios tuvieron oportunidad de visitar grandes empresas de alta tecnología, como Checkpoint y Mellanox, entre otras. Pero además se organizaron encuentros B2B entre empresarios uruguayos e israelíes de mismos rubros para explorar posibles relaciones comerciales. Desde Tel Aviv, Quique Kierzenbaum, InfoTNU. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, confirmó que los trabajos en la obra de interconexión eléctrica con Brasil se vienen realizando de forma normal tras la reincorporación de 800 trabajadores de la empresa Techin.
Los plazos que están previstos para la finalización de las obras, en la medida que se vaya cumpliendo el cronograma, es a fines de mayo del año entrante. Eso es compatible, digamos, con los tiempos de lo que es la construcción de la línea del lado brasilero y todo lo que es los ensayos, digamos, de puesta en funcionamiento de la convertidora. Y lo que tenemos sí, un seguimiento mes a mes con un programa muy específico en el cual, digamos, asociado con un adelanto que hacemos cada mes, al cabo del mes se hace una evaluación de los trabajos, se verifica el cumplimiento del cronograma, se hace el pago del cual se descuenta el adelanto y si se verificara, digamos, un atraso, tenemos dos modalidades, una que tiene que ver suspender los adelantos si no hay un adelanto en cada uno de los meses, y si se acumula en 2 meses seguidos un retraso que se puede evaluar en menos del 75% de lo comprometido, ahí, digamos, las partes quedan liberadas, digamos, a tomar los pasos que consideren pertinentes desde el punto de vista de asegurar, por lo menos del lado uruguayo, la concreción de la obra. Esta mañana asumió el nuevo presidente de ANCAP, José Colla. Tendrá por delante una gestión de 1 año y medio, donde las prioridades serán la puesta en marcha de la regasificadora y concluir los trabajos referidos a la búsqueda de petróleo en nuestro país. Con la presencia de las máximas autoridades de las empresas públicas y de su antecesor Raúl Sendic, asumió el nuevo presidente de ANCAP, José Colla. El directorio, ustedes conocen, está constituido por 5 miembros y nuestra idea es trabajar, obviamente, y continuar con el trabajo en equipo. Creemos en ese trabajo, creemos en construir colectivamente y por lo tanto esa es nuestra forma de pensar y de hacer todos los días acá en ANCAP. En este marco, el flamante presidente de ANCAP detalló cuáles serán las prioridades y los desafíos de su gestión. Los principales desafíos, algunos de los que ya tenemos en marcha, la regasificadora es un tema fundamental, la exploración de petróleo en tierra y en agua es fundamental también. Y bueno, y después algunas cosas más internas de gestión que nosotros tenemos que obviamente dar una respuesta concreta para prepararnos para el futuro inmediato que vendrá. Colla también se refirió a la continuidad de la política sobre la paramétrica que fija el precio del combustible. Siempre el objetivo es tratar de mantener el precio lo más acorde posible para todos. El tema es que ANCAP ha sido siempre muy realista y siempre ha mantenido la idea, y creo que está bien, yo comparto eso, de mantener los valores a los niveles que corresponde por su costo internacional, ¿no? Yo empecé a preguntar, más allá de las reuniones de trabajo que habíamos tenido. El Ministerio de Defensa sancionó al jefe del Estado Mayor de la Defensa General del Ejército, Daniel Castelá, con arresto por 2 días en virtud de una serie de declaraciones públicas que a juicio del organismo no puede formular en su condición de oficial en la actividad, según publica hoy el semanario Búsqueda. La información indica que la sanción es consecuencia de declaraciones que Castelá formuló para el libro Bajo Sospecha, en el cual el diputado colorado y politólogo Fernando Amado desarrolla las relaciones entre los ámbitos político y militar desde la restauración de la democracia en 1985. En sus declaraciones, Castelá consideró que los responsables de desapariciones durante la dictadura se llevarán su secreto hasta la tumba, dado que si hablan serán encarcelados y que no los perdona ni la madre. El diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Defensa, Javier García, criticó la sanción aplicada por el ministro Eleuterio Fernández Huidobro al general Castelá. El legislador pidió además la renuncia del secretario de Estado por sus expresiones sobre la conformación del Partido de la Concertación. La sanción en materia militar la ejerce quien tiene no solo la ley, sino quien tiene respeto de sus subalternos. Y yo creo que el ministro Fernández Huidobro, si algo ha perdido, es el respeto, no de sus subalternos, el respeto a la ciudadanía. Porque es muy importante representar a la sociedad, ejercer un cargo de responsabilidad, como para luego despilfarrarlo, como lo ha hecho, lo está haciendo, con un grado tal de falta de respeto de ordinariez que lo inhabilita para ejercer el cargo y obviamente que lo inhabilita para las funciones del cargo, que es sancionar. La Asociación de la Prensa denunció ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos un caso de censura previa en Durazno. El juez Santiago Lorenzo le prohibió a una periodista presentar denuncias contra una policlínica local.
La periodista Estela Apolonio de Villa del Carmen, de Durazno, fue notificada por el juez de paz de la cuarta sección del departamento, doctor Santiago Lorenzo, que tiene prohibido recibir y comunicar las denuncias contra la policlínica local, el juzgado y la policía. En caso contrario, el letrado advierte que la profesional podría incurrir en un delito de coautoría de difamación e injurias. Apolonio explicó a InfoTNU que supuestamente se tomó esta medida por un caso de hace 4 meses, cuando una oyente denuncia sobre la forma en que la atendieron en la policlínica. La periodista tomó la denuncia al aire y la señora se hizo cargo de todo, como lo hacemos siempre que quieren denunciar algo. Dejó su nombre completo y datos personales, incluso dio su cédula al aire, agregó Apolonio. En tanto, la Asociación de Prensa Uruguaya emitió un comunicado repudiando la decisión del juez de paz Santiago Lorenzo. Además de rechazar esta decisión por considerar que se incurre en la censura previa y se afecta la libertad de expresión, la APU planteará la situación ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y evaluará que todas las acciones legales se pueden seguir. Además, APU considera que el pronunciamiento del juez Lorenzo desconoce olímpicamente esta realidad y con la presunta excusa de proteger a la periodista de cometer un eventual delito penal, incurre directamente en la censura previa, violentando normas constitucionales. La APU expresa su total condena a este pronunciamiento judicial y reclama al juez Santiago Lorenzo que deponga su actitud y retire de inmediato la intimación que le fue notificada a la colega Estela Apolonio. A todo esto, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, indicó a InfoTNU que el caso está siendo tratado por el máximo órgano judicial y le pedirá al juez Lorenzo que expida un informe que argumente su actuación, el cual deberá ser entregado en un plazo de 72 horas. Pasamos a otros asuntos. En la próxima edición del Día del Patrimonio, el público podrá visitar los colectores de Montevideo. El equipo de InfoTNU realizó una recorrida por el colector, ubicado en la zona de La Aguada. El informe es de Ana Clara Viñar e Israel Mirenda. Todo pronto, con casco, lentes, guantes y botas, comenzó la aventura. Uno a uno fuimos descendiendo e ingresando a la ciudad invisible de Montevideo, el sistema de saneamiento. Oscuridad, humedad y el sonido del agua nos acompañaron durante la travesía. El colector de la avenida Rondó se construyó a mediados del siglo XIX y mantiene un valor arquitectónico. Es increíble cómo en esa época se construyó todo el techo de la bóveda del colector, es la roca virgen, digamos, que fue cortada para poder construir este túnel. Desechos de todo tipo y color, chorros de agua residual llegan a este colector desde diferentes puntos de la ciudad. Agua de lluvia también encuentra su rumbo aquí. Cada 2 o 3 cuadras se ven en lo alto salidas. El recorrido de más de 1.400 metros tiene subidas y bajadas que hacen que el agua no se estanque. Cucarachas forman parte del paisaje. Puede haber cucarachas, puede haber ratas. El tema es que justamente en realidad son bienvenidas porque para nosotros es un indicador de que estamos en buenas condiciones de oxígeno y que no hay problema. Por supuesto, nosotros igual tenemos detectores de gases, ¿no? El colector de la avenida Rondó, que llega hasta la Comparsita y la Rambla, hace más de 100 años que está en la órbita de la Intendencia Capitalina y en él, así como en otros colectores, trabajan más de 200 personas en lo que es mantenimiento. Tenemos mantenimiento preventivo y también tenemos correctivo de cuando sucede algún hundimiento, alguna rotura, obstrucción. Luego de caminar a paso firme por más de 2 horas, una luz apareció a lo lejos y con ella la alegría de que el paseo llegó a su fin. Ya en la Rambla, el director de la División Saneamiento de la Intendencia, Jorge Alsina, explicó que antes los desechos quedaban cerca de la costa, algo que ya no sucede. Las aguas fueron recogidas por un nuevo colector interceptor por la Rambla que va a Punta Carretas, donde las aguas son pretratadas y luego bombeadas a través del emisario subfluvial y conducidas 2.325 metros río adentro. Las autoridades de la comuna capitalina concluyeron que Montevideo es la capital con más saneamiento de América Latina y esperan que la cobertura sea del 100% en 2025. Los salarios de la economía mostraron una suba de 0,39% en el mes de septiembre. Como este aumento se dio conjuntamente con un aumento mayor de los precios de la economía, la variación en términos reales exhibió una baja de 0,97% en ese mismo mes. Pese a esto, el poder de compra de los salarios en los primeros 9 meses del año acumuló un aumento de 1,09%. El dato económico es aportado por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora las cotizaciones de las principales monedas.
La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Subió el precio del dólar, que cerró en la compra a 21.25 y en la venta a 21.80. También subió el dólar interbancario billete a 21.553. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 1.80, 2.80. Subió el real, 8.90, 10.40. Y el euro billete por su parte bajó, 28.70 en la compra, 29.80 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.7093. Habla sin límites de lunes a viernes desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana desde tu teléfono fijo por 198 pesos por mes. Antel, avanzamos juntos. El gobierno argentino inició hoy el proceso compulsivo de desmembrar el grupo Clarín, cumpliendo con la ley de medios, aunque dejó la puerta abierta para que el mayor holding del país presente una propuesta sobre los activos que estaría dispuesto a vender. El AFCA, organismo de regulación audiovisual, recibió luz verde para avanzar con el proceso, luego que la Corte Suprema de Justicia dictaminara el martes la constitucionalidad de la ley de medios, que pone límites a la propiedad de licencias audiovisuales, la cual fue resistida por Clarín durante años en las cortes locales. Clarín es un fuerte crítico de la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Controla el principal operador de TV por cable, el diario de mayor tirada, las radios más escuchadas y 2 de los canales de televisión con más audiencia. El gobierno había emplazado a los medios de comunicación que superaran los límites establecidos por la ley a presentar una propuesta de adecuación hasta el 7 de diciembre pasado. Pero Clarín no lo hizo, a la espera de la resolución de la batalla judicial. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, se presentó en las oficinas del Grupo Clarín en Buenos Aires para notificar al holding del inicio del proceso. Cuando tu colega me pregunta sobre si Clarín tiene posibilidad de adecuarse voluntariamente, los plazos están vencidos para nuevas presentaciones. Ahora, no lo entienden. Vuelvo a repetirlo. El Grupo Clarín, no completo, sino su socio minoritario del 40%, hizo una presentación el 5 de diciembre. Si ellos quieren tener en cuenta esa presentación y completarla, teniendo en cuenta la presentación hecha el 5 de diciembre y completarla, el AFCA estaría dispuesto obviamente a analizarlo y evaluarlo. Lo que está claro también, que como los plazos están vencidos, no hay tiempos establecidos en ese sentido, la adecuación de oficio continúa. El grupo resistió judicialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el argumento de que busca acallar las voces que cuestionan a la presidenta Cristina Fernández, quien defendió la norma sancionada por el Congreso hace 4 años como una forma de democratizar los medios y combatir los monopolios. Los cancilleres del Mercosur emitieron una declaración en la que condena el espionaje en Internet y telefónico por parte del gobierno de Estados Unidos. Los ministros reunidos en Venezuela anunciaron que van a analizar protocolos de seguridad para evitar este tipo de acciones. Los cancilleres del bloque condenaron el espionaje global de Estados Unidos que ha afectado, por ejemplo, a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, según reportó el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Elías Jawa, al término de una reunión con sus pares en Caracas. Jawa detalló que en el marco del Mercosur, por mandato de sus presidentes, realizaron en septiembre la primera reunión en materia de seguridad cibernética y que ya han elaborado propuestas para avanzar en un sistema de protección de telecomunicaciones e Internet en el bloque. Estados Unidos se encuentra sumergido en una controversia internacional por las denuncias de espionaje a líderes de países aliados y organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea e incluso el Vaticano. Muchas de las revelaciones sobre ese espionaje están basadas en documentos filtrados por el exespía de la inteligencia estadounidense Edward Snowden. La presidenta Rousseff, que habría sido espiada por Estados Unidos, según las denuncias de Snowden, ha condenado al gobierno estadounidense y en días pasados anunció que Brasil presentará ante Naciones Unidas una propuesta para establecer un marco civil internacional para proteger la seguridad de usuarios de Internet. Además de ese tema, los cancilleres analizaron las relaciones con otros
bloques de países en lo que fue un encuentro preparatorio para la cumbre a realizarse en diciembre en Venezuela, país que ocupa desde julio pasado la presidencia pro tempore. Siria destruyó o inutilizó el equipamiento para fabricar armas químicas, según reveló el organismo que supervisa el tema para Naciones Unidas. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. Siria ha destruido todas sus instalaciones de producción y mezcla de armas químicas, cumpliendo un importante plazo en el ambicioso programa de desarme, según dijo el Organismo Internacional de Vigilancia de Armas Químicas en un documento obtenido por la agencia de noticias Reuters. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas dijo que sus equipos habían inspeccionado 21 de las 23 instalaciones en todo el país. Los otros 2 lugares eran demasiado peligrosos para visitarlos, pero el material químico ya había sido trasladado a otras instalaciones que sí fueron analizadas. Esta acción puede contribuir a impulsar la paz en un conflicto que se ha cobrado la vida de unas 100.000 personas y ha generado millones de desplazados de sus hogares. Unas 4.500 personas fueron desalojadas de un municipio mexicano del estado occidental de Jalisco por una fuga causada por el robo de combustible en un ducto. Autoridades municipales y la empresa pública Petróleos Mexicanos, Pemex, informaron que la fuga se produjo en el municipio de Tlajomulco, en un caño que conecta a la refinería de Salamanca con el estado de Jalisco. Las autoridades locales también dijeron que la lluvia que se registra en la zona ha evitado que se haya desatado un incendio o una explosión y agregaron que la situación ya fue controlada. Rijukan es una pequeña localidad de Noruega en la que prácticamente no ven el sol durante los meses de invierno y encontró una solución para la falta de luz colocando espejos gigantes que llevan hasta sus calles los rayos del sol. Los 3.000 vecinos de esa localidad noruega viven 6 meses al año prácticamente a oscuras, ya que está situada en el fondo de un estrecho valle. Eso hace que en los meses de invierno, cuando en Noruega hay muy pocas horas de luz, ellos todavía tengan menos claridad. Los 3 espejos están controlados por una computadora que los mueve para que sigan los rayos del sol y después los desvían hasta las calles del pueblo. Tienen una superficie de 17 metros cuadrados cada uno y están colocados en una montaña a 400 metros de altura con respecto del centro de la localidad, en un proyecto con un costo de $850.000. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos. Hay importantes novedades de cara a la repesca que tendrá que jugar la selección uruguaya para tratar de conseguir su lugar en el Mundial de Brasil 2014. Jordania, el futuro rival celeste, decidió cambiar el estadio. La FIFA lo autorizó. Bien, la FIFA lo autorizó. Hablamos del estadio donde se jugará el partido de ida el 13 de noviembre, donde Jordania va a recibir al equipo uruguayo. Será en el Estadio Internacional de Amán, con capacidad para 25.000 personas. No va a jugar en el Estadio del Rey Abdullah, donde habitualmente lo hace la selección jordana, con capacidad para 18.000 personas. Iremos a un estadio mucho más amplio, con más capacidad, para tratar de generar un poquito más de presión. En este 2013, Jordania jugó 15 partidos, de los cuales tiene muy buenos números. Ganó 9, empató 5 y solo perdió un juego. La última vez que perdió en el Estadio Internacional de Amán fue el 13 de agosto del 2012 ante Uzbekistán. Vamos a hablar del torneo de entrecasa, del capítulo 9 del torneo de apertura, que lo tiene a los grandes con 2 realidades bien distintas, casi que en veredas opuestas. Nacional primero en la tabla y además con un equipo que sale de memoria, y Peñarol en el fondo de la tabla de posiciones y con un equipo que futbolísticamente no responde en la cancha y donde Tito Goncalves volverá a hacer cambios. Bien, y va con cambios Peñarol para jugar el próximo fin de semana. Va a debutar Maxi Gómez, el Coco, en la banda izquierda. Sale Raguzzo. Además, Mauro Fernández será titular en lugar de Marcel Novik. Luis Aguiar va a la función de doble 5 con Piris, donde mejor se lo ha visto Aguiar en este campeonato nacional, equipo que sale de memoria, con la excepción de Gonzalo Ramos por el Nacho González. No se lo va a arriesgar al talentoso volante que viene del fútbol europeo. Va a jugar Nano Ramos, el hombre que lo hizo muy bien el otro día frente a Juventud de las Piedras, que además dio 2 asistencias para que Nacional terminara quedándose con el partido. Hablemos de tenis porque en un ratito nada más va a jugar Pablo Cuevas en la cancha central del Carrasco Lawn, todo por el Abierto de Uruguay. Enfrentará al italiano Lorenzi para intentar meterse en los cuartos de final.
Bien, y jugará Pablito Cuevas en un ratito, 20:30. Estaba programado el partido, pero todavía no había comenzado ante el número 85 del mundo, actual segundo cabeza de serie del torneo. Hablo del italiano Paolo Lorenzi. Pablo Cuevas, que viene de ganarle a Máximo González 6-4 y 6-0 y que además está en la próxima ronda de los dobles. Cuevas, si gana, si le gana al italiano, se enfrentará al ganador de Olivo ante Elías. Ese partido será mañana, 7:30 de la tarde, entre los dos ganadores. Otra cortita del deporte uruguayo, hablemos de básquetbol, porque Defensor Sporting fue invitado a jugar las semifinales de la Liga Sudamericana, pero el equipo fusionado, el Violeta, dijo que no todo, porque uno de los equipos clasificados se bajó de la competencia, pero ningún otro de los equipos aceptó cubrir la vacante, por lo que la serie de Aguada quedará con 4 equipos y la otra serie tendrá solo 3 participantes, de los cuales avanzarán 2 al cuadrangular final para definir la Liga Sudamericana de básquetbol. Vamos a ver lo mejor del show de la NBA. Spencer House anotó 24 puntos y aportó, como dicen por allá, la canasta definitiva al final del último cuarto para la victoria de los Sixers de Filadelfia sobre Miami Heat. Fue victoria 119-114. Un histórico arranque donde los Sixers llegaron a tener 22 de ventaja, un 26-4, pero Miami, entre caminando y veraneando, se acercó al tanteador. LeBron James terminó con 25 y 13 asistencias, 22 para Chris Bosh. Recordemos que Dwyane Wade tomó descanso, mal de las rodillas. Wade aportó 13 puntos el martes en la victoria frente a Chicago 107-95. Partidos de la segunda jornada de la NBA. El fenómeno Kevin Durant destacó en el juego de los Thunder de Oklahoma City, que se impusieron 101-98 a los Jazz de Utah. Durant anotó 22 de los 42 puntos que hizo desde la línea de tiros libres. Seguimos con más de la NBA. Dragic anotó 26 puntos para guiar a los Phoenix Suns a la victoria 104-91 ante los Trail Blazers de Portland. Estamos viendo la victoria de Detroit Pistons 113-102 sin problemas, frente a Washington Wizards. Cleveland Cavaliers, victoria 98-94 a los Nets de Brooklyn. Victoria también de los Knicks de Nueva York 90-83 a los Bucks de Milwaukee. 19 tantos en ese partido. Carmelo Anthony, otra de las figuras de la NBA. Y el base argentino Pablo Prigioni, que salió, que fue titular, aportó 7 puntos en 37 minutos en cancha. Ginobili sumó 12 puntos en el triunfo de los Spurs ante Memphis. Y el equipo de Scola en esta temporada, los Indiana Pacers, también ganaron en la segunda jornada de la NBA. Se despejaron las dudas sobre el delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, sobre en qué selección va a terminar jugando. El delantero colchonero se decidió y a través de un video comunicó que jugará en la selección española. La verdad que lo miré, lo vi, lo repensé y lo correcto, lo vi de la mejor parte es jugar en España, porque bueno, aquí lo he hecho todo que tengo en mi vida, todo que tengo y que me ha dado ha sido en este país. Tengo un cariño especial y la verdad que aquí me siento muy valorado por todo lo que hago diariamente y siento cariño de la gente. Todo lo que soy lo debo mucho a este país que estoy, España. Ha sido una decisión muy pensada, pero en momento alguno yo creo que ha sido una renuncia, ¿no? Porque bueno, tengo familiares ahí en Brasil, es el país donde he nacido, es donde ojalá Dios me permita cuando deje de jugar fútbol, ahí voy a vivir. Para terminar, vamos a ver qué pasó en la Copa Sudamericana. Bien, fue victoria de Sao Paulo ante el Atlético Nacional. Golazo de Jadson. A los 14 minutos de juego se llena el zapato de gol. Pone en el tornillo casi prácticamente el hombre que jugó en el fútbol de Ucrania defendiendo al Shakhtar. Iba a empatar el equipo colombiano a través de Uribe. Los 40 minutos después de un error en la defensa de Sao Paulo, todo quedaba 1-1. Antonio Carlos, la gran figura de la noche, iba a poner el 2-1 para Sao Paulo. Ya están jugando Ponte Preta ante Vélez y en un rato después jugará Libertad ante Itagüí, todo por Copa Sudamericana. Duque a los 79 hacía pensar que se llevaba algo el equipo colombiano, pero otra vez Antonio Carlos a los 92 de esta forma le dio la victoria al Sao Paulo.
una iniciativa de debates ciudadanos basada en ejemplos de países como Dinamarca, pero también en algunas experiencias previas en Uruguay como Juicio Ciudadano. Es una plataforma que tiene la particularidad de que un grupo de ciudadanos que no están vinculados directamente con la temática pueden investigar y debatir juntos contando previamente con informes de referentes en el tema. Sumar es organizado por Bicentenario Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura, que busca promover el acceso a la información y la participación ciudadana en temas de interés público para fortalecer la democracia. Esta edición se enfoca en el tema de los derechos de autor y el acceso a la cultura. Durante el mes de septiembre hicieron una convocatoria abierta al público a la que se anotaron 100 ciudadanos. De entre ellos seleccionaron un grupo de 15 personas en el que hubiera diferentes representaciones territoriales, de edad y de género. Y estos se encuentran debatiendo en un panel ciudadano que culmina con el mes de octubre. Muy buenas noches, amigas y amigos. Para conocer más de este tema es que vamos a entrevistar a partir de este momento a Pablo Álvarez, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bárbaro. ¿Por qué, antes de entrar un poquito en el tema de derechos de autor, que está en estos momentos y desde hace algunos días en la mesa de muchos, y también va a estar en nuestra mesa, ¿por qué este sumar? ¿Por qué hacer este tipo de debates? Bueno, en realidad nosotros entendemos que se han desarrollado varias iniciativas en Uruguay y en otros países que tienen que ver con fortalecer el espacio de debate público y de argumentación con respecto a temas de interés general, que los ha desarrollado fundamentalmente la llamada sociedad civil, ¿sí? Siempre con apoyo de los estados y asesorando además a los estados o a los gobiernos, tanto locales como nacionales. Y nos parecía que era interesante en un año en el que se festejan los 200 años de las instituciones del año 13, donde de alguna forma la labor y el fundamento deliberativo y democrático es el sustrato principal, fomentar desde el propio, como una política pública del propio Estado, elementos o estrategias, plataformas de participación ciudadana en el entendido de que sin sustituir los espacios de discusión y de decisión formales que existen en el Estado, se generen espacios para la reflexión ciudadana en temas que no estén afectando directamente a un involucrado. Hoy la deliberación forma parte del diseño de políticas públicas. Veamos, por ejemplo, las políticas de medio ambiente, donde las poblaciones o las localidades que están directamente vinculadas o afectadas por una política forman parte del proceso de la elaboración de la política, la discusión. En este caso, la idea es no buscar una población objetivo, un subgrupo de la población que esté afectada, sino generar a través de la elaboración y de la presentación voluntaria de personas el debate sobre temas. El primer tema que se eligió en su momento fue justamente derecho de autor y acceso a la cultura. Este informe que veíamos hablaba de 15 personas. ¿Ellos van a ser los que presenten las ideas, los que debatan? El fundamento o el procedimiento, la plataforma es la siguiente. Por un lado existe un panel de referentes y de expertos, personas que por su trayectoria académica de investigación o por su dedicación profesional o la integración de instituciones que trabajan con la temática, en este caso derecho de autor, generan informes escritos, ¿sí? Esos informes son puestos en conocimiento de estos 15 que han sido seleccionados. Esos 15 intercambian entre sí a través de encuentros presenciales y siguen buscando información y intercambian luego la plataforma virtual. Existe un dinamizador de grupo externo, ¿no? Ni del ministerio ni de las instituciones que participan, y en ese diálogo los ciudadanos que previamente no eran personas formadas en el tema comienzan a generar una opinión. Luego el desarrollo de la conferencia finaliza el 7, el 8 y el 9 de noviembre, que durante el 7 y el 8 discuten ahora ya públicamente, ya no solamente esos preseleccionados y los referentes, sino también con la presencia de público, discuten los informes que se presentaron, las propuestas que elaboraron los referentes y los expertos para generar una opinión, ahora sí ya reflexionada y formada sobre la temática, y el último día estarían abordando la conclusión, que es lo que se estila. Ese documento pasa a ser un insumo
que aquellos que tienen una responsabilidad institucional para generar políticas, en este caso, sobre el tema, podrán tomar luego como un elemento central. Claro, puede ser el propio ministerio, puede ser el Parlamento, organizaciones sociales, las instituciones que trabajan en la temática. Y esa es la labor, por lo tanto no sustituye, quizás el elemento central, uno podría decir, tiene que ver con las líneas de democracia deliberativa, es decir, poder generar un espacio para discutir sin la presión de tener que llegar a una decisión. A veces cuando queremos llegar a una decisión empezamos con el toma y daca, porque tengo un interés a representar o a defender. En este caso, los ciudadanos a priori no estarían representando ningún interés específico en el tema, sino generando una opinión. Eso nosotros entendemos que fundamenta o genera la posibilidad de fundamentar el argumento en la creencia y no exclusivamente en la posibilidad o la obligación de llegar a un final. Varios de los documentos base de todo esto ustedes lo pueden encontrar en la página de sumar.gov.uy. Yo estuve mirando algunos de los documentos y alguno de ellos, por ejemplo, plantea como base el cambio que se ha dado en los últimos años a través de la existencia de Internet, de la posibilidad que tenemos todos de navegar, encontrar contenidos, ya sea música, obras de arte, pictóricas, lo que fuera, libros, artículos de opinión y utilizarlos. A veces eso está abriendo el panorama. ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Hay que reformar las normativas nacionales? Lo que nosotros intentamos con este tema es, por un lado, generar un debate lo más abierto posible sobre esta temática. Dentro del Ministerio de Educación y Cultura funciona el Consejo de Derecho de Autor. Allí también se están discutiendo y se discuten permanentemente este tipo de situaciones. El Ministerio para la Rendición de Cuentas había presentado un artículo que estaba vinculado a esto y el propio ministro se compromete ante el Parlamento quitar ese artículo porque se entendía que faltaba debate. A partir de ahí es que integramos este tema como primer tema de Sumar, el tema de derecho de autor, para dar esta discusión. Lo que se tiene hoy es una discusión, yo creo que realmente interesante desde el punto de vista filosófico y argumental, es decir, bueno, los derechos de qué, para qué estamos defendiendo, protegiendo y promoviendo. Y ese conflicto yo creo que es el que de alguna forma se expresa en la discusión pública, en lo que ha pasado en estas semanas con el tema de las fotocopias. Podríamos decir por un lado que hay un problema de soporte. Si mañana desapareciera el papel, ¿no? Y desaparecieran los CD, ¿de qué estaríamos discutiendo? ¿De qué tendríamos que resguardar? Porque si me aprendo de memoria un poema, ¿cuál es el derecho que estaría vulnerando si lo repito? ¿No? Entonces esto aparece en las sociedades modernas a partir de que es posible generar un soporte físico permanente para la creación o la elaboración de un producto, en este caso cultural. Y esa es quizás la discusión. El Ministerio viene trabajando en este tema desde hace un tiempo, buscando por un lado la participación de la mayor cantidad de actores. Entendemos que la discusión va a tener a lo largo del tiempo transformaciones, como tú señalabas. El soporte ahora actual digital plantea nuevas preguntas, ¿no? O plantea nuevas propuestas o nuevas opciones, pero el problema en sí mismo no desaparece, sigue existiendo un soporte que de alguna forma condiciona la discusión. Lo digital puede facilitar el acceso, pero lo digital también permite que se reconozca algo que no está en discusión y es el derecho moral del creador a ser reconocido como creador de ese producto, ¿sí? Las discusiones casi siempre en este tema están yendo hacia el derecho patrimonial, ¿no? Y muchas veces los creadores no son siempre los que reciben el mayor beneficio económico para hacer uso de su derecho patrimonial. Entonces, ahí nosotros creemos que hay una discusión. Esto no pretende atacar a ninguna de las miradas, sino integrarlas en el debate, y el Ministerio, como tantos otros, utilizarán estas reflexiones ciudadanas, junto con las reflexiones de expertos, obviamente, y con la valoración política luego, para llevar adelante las medidas necesarias. Alguien puede decir que, por ejemplo, en el tema de las fotocopias, se hacen fotocopias porque no puedo acceder al libro. Si el libro estuviera un 50% más barato de lo que se encuentra en plaza, capaz que lo compro y no tengo que ir a la fotocopia. Eso es probable. Eso es probable, es decir, como el libro es caro, me saco una fotocopia. También es cierto que hay gente que se puede sacar una fotocopia porque quiere el artículo y no quiere comprarse el libro, ¿no? Entonces el problema no es, me parece que está mal situado si es liberalicemos la fotocopia, ¿no? El problema es generemos las condiciones para acceder realmente de una forma gratuita o accesible en términos económicos a la información y el conocimiento necesario, por ejemplo, en materia de estudios terciarios para cursar una carrera. ¿Debería el Estado, por ejemplo, adquirir determinados derechos de libros básicos o de textos básicos y proporcionarlos? Hoy se está haciendo, por ejemplo, a nivel de la plataforma del Ceibal, se pagan derechos para acceder a los contenidos en formato digital. También la universidad, a través de la plataforma EVA, trabaja en ese mismo sentido. En secundaria hasta cuarto año de liceo también se trabaja la plataforma
accesible a nivel de internet o en soporte digital. Es decir, se viene trabajando, tenemos que seguir trabajando en un esfuerzo por esto la cultura del libro y del papel, pero también es importante seguir promoviendo y llegar a acuerdos entre todos los actores vinculados, que están los creadores, los importadores, los editores, luego los consumidores, para poner en discusión y o resolver de la mejor forma posible la tensión entre acceder, crear y respetar los derechos. Muchas gracias, Álvarez. Muy amable por estar acá. Les recordamos simplemente que 7, 8 y 9 de noviembre sale a Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Las inscripciones también pueden hacerlas a través de la web sumar.gov.uy. Que pasen. Adelante. Un espectáculo de ballet ruso sobre hielo se presenta en 3 funciones desde este viernes en el Teatro Metro. Con el apoyo de la Embajada de Rusia, lleva este viernes a Montevideo el Ballet de Moscú sobre hielo, presentándose por primera vez en Uruguay. Las funciones serán el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de noviembre en el Teatro Metro, que vivirá la particularidad de convertir su escenario en una pista de hielo. Sobre este y patines mediante, representarán el Lago de los Cisnes en una primera parte y la Cenicienta en la segunda. Se trata de una compañía con 30 años de trayectoria, cuyos 15 bailarines han recolectado medallas por todas partes del mundo, tanto en premiaciones artísticas como en competencias olímpicas, dado que este tipo de espectáculos requiere aptitudes tanto de bailarín como de patinador y acróbata. El viernes la función será a las 21 horas, mientras que el sábado habrá doble función, a las 17 y a las 20:30. El domingo habrá una única función a las 17 horas y las localidades pueden adquirirse a través de Red UTS. El espectáculo dura 1 hora y media aproximadamente y está pensado para todo público. La primera casa donde vivió el músico John Lennon se vendió en casi $800.000 y hasta el momento se desconoce quién fue el comprador. La vivienda ha tenido diversos propietarios desde que la ocupara la familia del carismático músico John Lennon entre 1940 y 1945. Está ubicada en el número 9 de la calle Newcastle Road, en Liverpool. La inmobiliaria Entwistle Green vio cómo la historia y la ubicación de la propiedad generó gran atención dentro y fuera del Reino Unido. Se trata de una vivienda adosada, modesta, de 3 habitaciones, 2 salas, un cuarto de baño familiar y un patio trasero, ubicada en una zona muy popular entre los estudiantes y con muchas viviendas de alquiler. Aunque la propiedad necesita ser modernizada, mantiene algunos rasgos originales que seguramente se conservarán. La mayoría de las casas de la zona salen a la venta por 150.000 libras. Sin embargo, esta cifra fue superada con creces en la subasta que se realizó en otro mítico lugar, The Cavern Club. Un sitio inusual para vender una casa, pero sumamente importante para los seguidores de los Beatles, ya que allí tocaron su música en decenas de ocasiones. Finalmente, un comprador anónimo adquirió la vivienda en 570.000 euros. El comprador llegó de Estados Unidos y podría actuar en representación de la viuda de Lennon, Yoko Ono, quien hace algunos años adquirió otra casa donde vivió su esposo y la dejó en custodia de The National Trust. Recordamos que está vigente una advertencia color naranja para todo el país por fuertes vientos y tormentas para las próximas horas. Comenzará a las 4 de la próxima madrugada y se extenderá hasta el sábado. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. Mañana se espera un día húmedo e inestable, con abundante nubosidad generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes, capaces de generar importante actividad eléctrica, probables granizadas, rachas de vientos y lluvias copiosas, lo que puede provocar la salida rápida de cauces de ríos y arroyos. El sábado continuará húmedo e inestable, habrá persistencia de lluvias y tormentas aisladas, comenzando a mejorar lentamente en la mañana por el suroeste, con descenso de temperatura y gradual disminución de nubosidad. En capital y área metropolitana se espera una jornada húmeda e inestable. Habrá pasajes de abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes. En los próximos días continuará inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en la mañana del sábado con descenso de temperatura.
Nos vamos, continúen con la programación de TNU, ya llega la serie Isabel, luego más info a partir de las 22:30 horas, hoy tratando y profundizando sobre el tema de la vejez y el envejecimiento, cómo viven las personas de tercera edad en nuestro país y cómo nos preparamos para llegar a esa etapa. Los invitamos a partir de las 22:30, nos reencontramos a esa hora, hasta luego. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.